tremendo bombazo en vivo en contra de Milei. Marcha por la emergencia ígnea, porque bueno, esta se había planeado antes de que finalmente se firmara este decreto justamente declarando la emergencia. Sí, igual va a haber también eso, que lo escuchaba, creo que acá mismo lo dice, o Grabois en una de las respuestas a Monteoliva, la declaración de la emergencia y también la implementación. Sí, eso claro. con este gobierno, digo, teniendo en cuenta que por ejemplo hay una emergencia en discapacidad que hace 4 meses se sancionó y todavía no pasó nada y siguen pidiendo, hoy me crucé un video de Valentina Bassi, digo, teniendo en cuenta eso, es importante también estar atento a la implementación de esto. Y presionar, evidentemente hay que seguir presionando, por eso entendemos que sí, esta marcha sigue en pie. Decíamos, ese es el eslogan de esta convocatoria para hoy, va a ser a las 6:30 de la tarde, ahí en las escalinatas de la Facultad de Derecho, Figueroa Alcorta y Pueyrredón. De ahí van a partir hacia la sede del Ministerio, que es en Gelioves al 2200, esa es donde está el Ministerio de Seguridad y básicamente la Oficina de Manejo del Fuego, en lo que se llama La Isla, que ese es un lugar tan coqueto de la ciudad de Buenos Aires, ahí bastante cerca de la Facultad de Derecho, convocada entre otros por el ministro de Gobierno bonaerense, Carly Bianco, y también por el diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, que a propósito se cruzó muy feo con Monteoliva, con la nueva ministra de Seguridad, la calificó a Monteoliva de idiota. Vamos a escuchar qué era lo que decía Juan Grabois. La parada, y ahí tenemos que estar los dirigentes poniendo el cuerpo y bancándonos si la gente está caliente con la política en general y apoyando a los que sienten que la presencia nuestra es por lo menos un reconocimiento a lo que están haciendo, en mi caso un reconocimiento al poblador que perdió la vida luchando contra el último incendio, a los brigadistas de parques nacionales, a los guardaparques, a los brigadistas comunitarios, y ir a Cholila donde está el foco, que es ir con los pobladores que hoy están teniendo en riesgo su vida, su familia, sus comunidades, y es lo que tendría que estar haciendo el presidente, es lo que tendría que estar haciendo la imbécil que tenemos ahora de ministra de Seguridad, porque antes teníamos a Pepita la pistolera, pero ahora tenemos a una más idiota todavía, que contesta un tuit en vez de tomarse uno de los 50 helicópteros que tiene para ir a ayudar a la gente, a poner la cara. Bueno, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y estar en el territorio. Juan Grabois, fuerte lo que decía. ¿Y a qué se refería con ella elige, en vez de estar en el lugar, contestar un tuit? Porque justamente al flyer que veíamos con la convocatoria que hacía Juan Grabois, Monteoliva se suma a ese tuit y le contesta: Grabois, deja de hacer política con los piquetes y la emergencia. Este gobierno creó la Agencia Federal de Emergencia para eficientizar justamente la respuesta a estas emergencias. La agencia está desde el día 1 coordinando el despliegue de brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad y colaborando con el enorme esfuerzo de las provincias en el territorio y con las que están arriesgando su vida. Toda la información del despliegue, el estado actual y la ayuda enviada está documentada y publicada. No intentes tomarle el pelo a la gente desde la comodidad de Recoleta, porque hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada, mientras vos llamás a un piquete. A los que quieran usar esta situación para hacer política en esta marchita, les vamos a aplicar el protocolo antipiquetes. Amenaza ahí Monteoliva: la emergencia no se tuitea, se enfrenta con trabajo y presencia. Hoy creo que voy a usar muchísimo la palabra cinismo, porque nuevamente estamos viendo acá un ejemplo taxativo del cinismo. Una mujer que ni siquiera fue al lugar, que elige, como dice Juan, contestar a través de tuit, cuando en realidad todos sabemos, porque estamos en esta situación y hay mucha gente, como contaba Jera, como decía, ¿no? E incluso desde otros ámbitos, desde el ámbito de la cultura, desde el ámbito del deporte, que evidentemente empiezan a levantar la voz por la inacción del gobierno. Esto es algo que todos los estamos viendo. Y sin embargo, ella elige tuitear esto. Estamos desde el minuto 1, estamos poniendo todo, lo estamos informando. Sí. Y aparte, esto supuestamente lo está tuiteando porque le responde a Grabois, pero remata con la emergencia no se tuitea. Sí. Que es Y lo que ella está haciendo. está haciendo, pero es exactamente además lo que hizo el gobierno las horas siguientes.
siguientes, con el tuit de Milei, con el posteo de Milei, con el reposteo al posteo de Milei, de Patricia Bullrich, todos tuiteando la emergencia. Exactamente lo que de Monteoliva decía que no había que hacer. Bueno, simplemente Juan le contesta a ese, lo vamos a hacer muy corto porque ya lo escuchábamos a él también. Deja de mentir, garca inepta tiragases. Lo que importa y lo que exigimos es que declaren y cumplan la emergencia ígnea porque no están haciendo lo que deben, están abandonando a los brigadistas y a los pobladores y no están poniendo los recursos. Bueno, largo el tuit, pero básicamente era un poco lo que escuchábamos en el audio de Grabois esta mañana o este mediodía, en realidad en Radio Con Vos. Quiero decir una cosa también, a propósito de lo que escribía Monteoliva, que está también esta idea de permanentemente decirle héroes a los brigadistas. Brigadistas que los vienen cagando de hambre porque en la mayoría de los casos cobran 600.000 pesos. O sea, no necesitan, y ellos mismos te dicen, no queremos que nos llamen héroes. Queremos que nos paguen lo que corresponda, que nos paguen los aguinaldos, que tengamos la obra social como corresponde. O sea, dejen de decirnos héroes. Laburamos de esto, no es que somos héroes. Y necesitamos cobrar en función del laburo que hacemos. Bueno, de eso se trata. Dejen de decirle héroes y páguenle lo que corresponde. Y que no tiene nada que ver también con el tema de los bomberos voluntarios que dieron esa partida especial que anunciaron ayer. No tiene nada que ver el tema de los brigadistas con los bomberos voluntarios. Bueno, y una buena para cerrar con el tema de los incendios, un poco Gera lo deslizaba ahí, hay un montón de gente que está muy preocupada de diferentes ámbitos. De los artistas hay que decir que todos los pibes y las pibas jóvenes están realmente muy preocupados por esto. Vamos a ver cómo una artista que es una poeta que vive en la Patagonia, que vive ahí en Chubut, que se llama Marianela Saavedra, en las redes la encuentran como @Marianela_poesía gorda, viene laburando con todo el tema de los incendios, muy desesperada, muy angustiada, siempre tratando de visibilizar qué es lo que está pasando y juntando recursos, guita, lo que puedan para poder ayudar justamente sobre todo a las brigadas comunitarias, difundiendo la tragedia por el tema de los incendios, y contó que, bueno, esos videos que ella viene haciendo llegaron a manos de, muchos artistas como por ejemplo Casu, que hizo, empezó a juntar guita, recursos, Casu, con otros amigos, entre los que está la Joaquí, entre los que está Lucre, y otros, y vamos a escuchar un pedacito de lo que muy emocionada contaba Marianela Saavedra a propósito de esta ayuda importantísima que juntó Casu con otros artistas. Yo pedía, ustedes saben, está Ine de Palta Vegana, Patito Bolsón, otra gente que también está haciendo un recontralaburo, y no sabía a quién pedirle, y fue como invocar, ¿no? Bueno, las mujeres del arte, y las mujeres del arte llegaron, de repente aparece Casu, diciéndome, yo voy a estar con vos, yo te voy a ayudar, no solo te voy a donar la plata, que es lo primero que podría haber ofrecido, sino que me dijo que ella se quería implicar, que ella quería hacer lo que yo hago y acompañarme haciendo lo que yo hago. Y nos pusimos el objetivo de conseguir 10 motobombas con mangueras y accesorios que son las que sirven para sacar agua de los arroyos y lagos para ir a llevarla al fuego, y 20 mochilas de agua forestales que son también para trabajar en territorio. Y yo pensé que me iba a donar la plata y que me iba a encargar yo de todo, y no, ella empezó a mover gente, empezó a llamar, estuvo toda la mañana haciéndome videollamadas con el mate, y yo acá en mi casa súper amorosa y empática, y de repente logró que Emilia Mernes, la Joaquí, Luz Raquea, y no, espero no olvidarme de nadie más, pusieran la plata y se compraron las 10 motobombas con las mangas y los insumos, y 30 mochilas de agua con todos los suplementos necesarios para 30 brigadistas, guantes, antiparras y un montón de cosas. Fue ella personalmente, Casu fue personalmente a un local en Buenos Aires que yo le averigüé, a pedir precios y presupuestos y a ver los productos. Bien, y eso fue todo. O sea, no solo cumplimos el objetivo, sino que lo superamos. Yo quiero agradecerles un montón a ellas y a todo el mundo.
Bueno, y ahí sigue agradeciendo, muy emocionada, sobre todo para que la gente que siempre nos pregunta, que tiremos alias y qué sé yo, vayan a seguirla a ella en las redes. Hay un montón de Sí, pibes y de pibas y de gente que está haciendo lo imposible, primero para visibilizar esta tragedia, segundo para recoger recursos que el gobierno nacional Sí, no está dando, porque lo que está dando es simplemente, porque después lo tenés a Nacho Torres diciendo, no, dejen de donar porque no necesitamos nada. Es mentira que no necesitan nada. No, es mentira. Igual hay mucha gente moviéndose. De hecho, también estaba nuestro amigo, querido Gapo Can, Tal cual, lo he visto que estaba ahí. de vacaciones en el sur y se acercó ahí a la zona y también ahí hizo unas historias ahí con brigadistas y demás y ponía un alias Unos también alias, de la bueno. gente de ahí del sur que está ahí laburando, Bueno. así que bueno, eso. En el caso de ella es Marianela, @Marianela_poesía gorda, síganla y ahí van a tener toda la data si quieren colaborar y que quiero decirles que viene bien, no es que todo esto que acaba de hacer, que son unos genios, unos divinos, Casu, la Joaquín, Lucra y todos los pibes que están juntando guita y comprando cosas ellos mismos, se necesita más, ¿no? Yo la veía hoy en algunas historias a Marianela y seguimos necesitando. Así que bueno, ahí está la cosa. Vamos a cambiar de tema, porque les decía, viene febrero, hoy mañana es el último día de enero y empieza febrero con tarifazos, chicos, aumentos. No viene solo febrero, viene acompañado y vamos a hablar, ayer hablábamos del tema del nuevo esquema de subsidios y qué sé yo. Bueno, no sé si decirle, olvídense de todo, no, mentira, no se olviden de todo. Porque la historia va a seguir, va a ser la misma, lo que pasa que el tarifazo va a ser tan grande que, bueno, el tema de los subsidios casi que pasa a un segundo plano. Pero bueno, justamente en el marco de la quita de subsidios, el gobierno de Milei acaba de implementar un nuevo tarifazo a partir del 1 de febrero de casi 17% promedio en el caso del gas. Y que se suma a el 3,5, 3,6 para ser más exactos, por ciento en el caso del servicio de la luz, de la electricidad. Esto lo oficializó la Secretaría de Energía a través de diversas resoluciones sobre la luz y el gas publicada este viernes en el boletín oficial. En concreto, para que quede claro, la dependencia, que ahora está dirigida por María Tetamanti, Sí. precisó que la tarifa No de hagan gas... chiste, che. No al lugar. Que la tarifa de gas va a tener una suba del 16,86% promedio en todo el país y en el caso de la electricidad va a sufrir un aumento del 3,5% para los usuarios de Edenor y de Edesur en el AMBA. Y además se suman aumentos del 4,8% en colectivos y trenes, las prepagas... Van a tener, me río por no llorar, la verdad. Las prepagas van a tener un incremento del 2,8% en cuotas. Bien. Y bueno, vienen con mucho aumento. Lo que pasa es que también hay muchas de todas estas cuestiones que están atadas a la inflación. Así que es evidente que todos los meses vamos a tener aumentos de todos estos ítems. Y por si esto no fuese poco, los alquileres van a sufrir ajustes trimestrales por IPC con subas que superan el 7 u 8% en muchos contratos. Ahí vemos... Hoy lo veía Ismael Bermúdez, Sí. publicó un tuit de que en la ciudad de Buenos Aires ya los 3 ambientes están arriba del $1.000.000. O sea, en promedio, Sí, tiene lo hice. un dato de los promedios, más o menos 680.000, un monoambiente, Un monoambiente, 700 y pico, o 2 ambientes, y los 3 ambientes ya están arriba del $1.000.000. Sí, es un promedio, porque por supuesto depende de la zona, Sí, de la ciudad de Buenos Aires, donde alquiles claramente, pero digamos, son esos precios, esos valores que se están manejando, que es tremendo, que por supuesto tiene un correlato en la dificultad cada vez más profunda que tiene la gente para alquilar y para poder sostener sus lugares de vivienda. Y fíjense lo que publicaba, ese gráfico que publicábamos, lo posteó hoy Inquilinos Agrupados y que lo que demuestra es la evolución de las consultas que ellos mismos, Inquilinos Agrupados, están teniendo por el tema desalojos. Y fíjense lo que es, ¿no? Cómo aumentó en el último tiempo. Ahí en el 2025, un 22,1% aumentaron las consultas por tema desalojo de gente que, bueno, tiene dificultades, evidentemente, para pagar el alquiler y, bueno, están desesperados y entonces tratan de buscar algún tipo de asesoramiento y encuentran ahí en Inquilinos Agrupados por lo menos una posibilidad de poder consultar a ver qué es lo que pueden hacer. Bueno, esto habla, por supuesto, de la dificultad que está teniendo todo el mundo para vivir o, me animaría a decir, para sobrevivir. Vamos a ver qué está pasando con otro de los temas que también forman parte del temario de este verano y que es el tema de la reforma penal
juvenil o la baja de imputabilidad. Hay que decir que se viene machacando muy fuerte, o sea, el gobierno, junto con Patricia Bullrich, que es como una de sus es una de sus banderas más férreas, ¿no? Que viene blandiendo desde hace un montón de tiempo. Vienen tratando de hacer un laburo de lavar cabezas con esto impresionante, y siempre hay que poner blanco sobre negro, hay que ir a buscar los datos, lo venimos diciendo. Bueno, acaba de reunirse con los padres de Jeremías, Patricia por Bullrich. eso mismo, siempre. Digamos, obviamente también, aparte, acaba de publicar una foto con la madre de Jeremías llorando, ¿viste? Como un nivel de golpe bajo también. Sí, y de carancheo Sí. absoluto. Bueno, a propósito de esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se subió al debate. Axel Kicillof compartió en Twitter una nota de opinión publicada en Infobae por su ministerio o por su ministro de Seguridad, Javier Alonso, y básicamente lo que hizo Kicillof es reconocer la necesidad de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, y sostuvo que bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo, que es un poco lo que venimos diciendo todos, ¿no? Además, Axel pidió un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación. Vamos a ver qué es lo que decía también la nota de Gaby Sued con datos de los delitos de menores, porque este es el tema, ¿no? Cuando decíamos contrastar toda esta todos estos fuegos artificiales que vemos permanentemente del gobierno, del oficialismo, con las cuestiones concretas que están en datos. Porque claro, ellos se suman a los eslóganes. No hay mucha posibilidad de profundizar cuando simplemente van blandiendo eslóganes por las redes sociales o por los medios de comunicación. Entonces está bueno contrastarlo con los datos. Y en ese sentido vayan y lean completa la nota de Gaby Sueda y en el Destape Web, y que básicamente dice que los crímenes cometidos por menores se desplomaron en los últimos 10 años, a contramano de la idea de que aumenta de manera descontrolada y que requiere una solución urgente. Como dice Gera, siempre se agarran de un hecho trágico y mediáticamente muy amplificado, como fue el caso de Jeremías, para, digamos, montarse sobre eso y hacer su campaña de punitivización de los pibes y de las pibas, ¿no? Cifras oficiales, dice Gaby Sued, de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires: el distrito, que reúne a casi el 40% de la población del país, indican que entre 2014 y 2024 la cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal se redujo en un 60%. Pasó de 4.590 jóvenes acusados a 1.802, según detalla un informe de UNICEF de octubre del año pasado, con datos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Digo, como para tener en cuenta, ¿no? Contrastar con datos. Y además, la cantidad de investigaciones en el Fuero Penal Juvenil cayó a menos de la mitad con respecto al universo total de investigaciones penales en la provincia, mientras que en 2009 las causas contra adolescentes representaron el 4,3% del total y en el 2024 alcanzaron el 2%. Un poco se suma esto a los datos que nosotros leíamos antes de ayer también, que la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, también escribía, creo que era en Big Bang News en ese caso, acerca de la poca incidencia que tiene en la vida real y en los números, en las estadísticas, los menores, los casos de menores que cometen delitos graves, pero era cifras como, no quiero decirlo mal, pero creo que era el 0,01%. Claro. Realmente, digo, como para que tengamos en cuenta que qué baja incidencia que hay en relación a esto, porque nos van a tener debatiendo esto y vamos a ver qué es lo que pasa ahora en las extraordinarias, y van a tener tiempo para, dicho sea de paso, 4 son las comisiones que tienen que conformar, que todavía no están conformadas, por las que tiene que atravesar este proyecto de modificación de la ley penal juvenil. Hace un rato Patricia Bullrich recibió, decíamos, lo contaba Geri, a la madre y a la tía de Jeremías, el chico de 15 años asesinado en Santa Fe. La senadora compartió un tuit con una foto ahí de la lamentable situación, sí. Y de la madre llorando, y en el medio de la publicación la ex ministra sostuvo: me importan 2 ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos, porque evidentemente está todo el mundo haciendo esto, contrastando los verdaderos números con, bueno, esta enormidad que se arma en relación a este debate. Cambiamos de tema.
Rápidamente vamos a contar que finalmente no va a haber paro de transporte, que las cámaras empresariales que nuclean a las compañías de colectivos firmaron un acuerdo salarial. A partir del compromiso que asumió el Ministerio de Economía, van a incorporar la totalidad de la guita, que significa el aumento para los choferes. Esto lo confirmaron fuentes vinculadas a la negociación. El aumento que pedía la UTA y que va a ser homologado es el siguiente, a la baja, chicos, todo a la baja. En enero, 1.4%. De aumento, en febrero 1.3 y en marzo 1.3. Con estos incrementos en abril, los choferes van a tener un básico de 1,5 millones de pesos aproximadamente, un poquitito más, según información que confirmaron desde la agencia de noticias argentina. Sí, aparte es bastante llamativo, ¿no? Porque si hay un sector, un sindicato que tiene poder de presión para negociar las cosas, esos son los sindicatos relacionados con el transporte, digamos, que la UTA haya negociado con haya aceptado todas esas cantidades de meses a la baja de la paritaria, es llamativo, cuanto menos. Tal cual. Una cosa más que no queremos pasar por alto, porque a propósito de lo que decía Jera, después hay que seguir de cerca todo lo que va haciendo, lo que vocifera el gobierno, pero que después no concreta. Una vez más están arremetiendo contra el Garraham. Trabajadores del hospital pediátrico están denunciando 70 nuevos despidos en el hospital. Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Blipkovich, que es el secretario general de la Junta Interna de ATE Garraham, que era lo que hablaba y lo que decía en Radio 10. E incluyen cosas tan sensibles, por dar ejemplos gráficos, como a los profesionales que cubren el laboratorio de microbiología, es decir, un lugar donde de repente a las 12 de la noche llega una muestra y hay que determinar qué bacteria está atacando a un niño y por lo tanto qué conducta clínica seguir. Claro. En estos días donde esta gente ha sido maltratada, dejada fuera, ni siquiera le están pagando las guardias que cubrieron en diciembre, en estos días muchas de esas tareas están directamente descubiertas. Es decir, que estamos ante una muestra, por volver al mismo ejemplo, que debería tener una respuesta en tiempo real a la medianoche, bueno, tal vez hasta la mañana no se hace ese trabajo, lo cual implica jugar con decisiones clínicas muy importantes de niños que están atravesando enfermedades serias, con lo cual están jugando no solo con los derechos laborales de 70 técnicos y profesionales, sino también con los tratamientos. Bueno, ahí está entonces 70 personas que quedaron afuera, que eran contratadas, pero que hacen falta, sobre todo teniendo en cuenta que venimos contando que desde que asumió Milei se fueron más de 200 profesionales del Garraham, así que fíjense si hace falta personal o no, y en ese contexto a 70 personas que estaban contratadas las dejaron sin contrato, es decir, que las dejaron afuera del hospital con todo lo que significa. Cambio de tema, el último a nivel nacional, ya después nos vamos a meter con el panorama internacional, vamos a hablar de la criptoestafa Libra, porque finalmente salió a la luz todo lo que todo el mundo estaba esperando, que era que todos sabíamos que existía, pero bueno, finalmente apareció el documento firmado entre Hayden Davis y Javier Milei para avanzar con este pseudo proyecto que finalmente terminó siendo una estafa. El empresario firmó un acuerdo confidencial con Milei para convertirse en asesor en tecnologías descentralizadas y blockchain en Argentina. El acuerdo se cerró en el último viaje que tuvo Hayden Davis al país, una visita relámpago que duró apenas 38 horas. Esto pasó apenas 15 días antes del lanzamiento del token que fue publicado en Twitter por Milei. Y ese viaje, Hayden Davis se reunió en la Casa Rosada con Milei y con los lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de dos personas que están sumamente involucradas y complicadas, ¿no?, en la investigación judicial. Hablando de la causa, está a cargo del fiscal Tayano, que le sigue pisada, que está haciendo un gran laburo ahí, que vamos a ver de qué manera avanza. Hasta acá la información nacional, pero vamos a ver qué pasa en el mundo, Ori. Y empezamos en Cuba. La hazaña desde Estados Unidos contra la isla es total. Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que declara a Cuba amenaza extraordinaria. También impone aranceles a los países que le vendan directa o indirectamente petróleo a la isla. En los hechos es un intento más de asfixia energética y de asfixia en general. Porque recordemos que Cuba ya está padeciendo apagones, falta justamente de combustible. La Casa Blanca, ¿cómo lo justifica? Bueno, como una medida supuestamente necesaria y apropiada
cuando le preguntaron a Donald Trump, lo estamos viendo en pantalla anoche en el estreno de la película de su esposa, la primera dama, Melania. Bueno, cuando le preguntaron si buscaba justamente asfixiar, estrangular a la isla, Trump dijo: Cuba es una nación fallida, no creo que pueda sobrevivir. Bueno, ¿qué dice en particular este texto, esa orden ejecutiva? Dice que las políticas, las prácticas y las acciones del gobierno cubano están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, a grupos terroristas transnacionales y agentes malignos que buscan destruir a Estados Unidos. Hace décadas que Cuba tiene un poder que no se puede explicar, ¿no? De ninguna manera. Si los escuchás a los yanquis hablar lo que está sucediendo en las islas, tomemos notas todos, que en territorio tan chiquitito, con tan pocos recursos, se puede hacer tanto daño. La verdad que es llamativo. Bueno, también dice que la situación con respecto a Cuba representa una amenaza, es lo que les decía recién, inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Y es con ese argumento, que es una suerte de comodín que viene utilizando la administración de Donald Trump para justificar todo tipo de avanzada en materia de política exterior. Bueno, dice, por eso declaramos una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Con ese mismo argumento, Donald Trump viene sorteando justamente el aval del Congreso necesario para emprender algunas de las acciones militares que hemos visto, de las cuales hemos hablado, por ejemplo, ayer, y que claramente constituyen actos de guerra, pero que él presenta siempre como un tema, una materia de seguridad nacional. Desde que Estados Unidos tomó el control del petróleo venezolano, les quiero decir que México es uno de los principales, para no decir únicos, países que está todavía pudiendo mandar crudo a Cuba. Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, fue consultada de manera reiterada en los últimos días sobre si continuará o no el suministro. Lo estamos escuchando acá, Donald Trump, cuidado. Ahora les propongo que escuchemos a la presidenta mexicana un par de días atrás sobre esta cuestión en particular. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias. Entonces desmiente este tema de que se suspendió, está por suspenderse el envío de petróleo. Es una decisión soberana y se toma en el momento en que sea necesario. Claudia Sheinbaum, entonces, marcando lo que siempre viene marcando, que México de alguna manera no es colonia de Estados Unidos, sino que es un país soberano que toma decisiones soberanas. Ojo, ojo, sin embargo, que estas declaraciones son de hace unas horas atrás. Vamos a ver qué es lo que sucede después de esa orden ejecutiva, que viene explicando, lo ha hecho en distintas conferencias de prensa, Claudia Sheinbaum, viene explicando que el petróleo se envía a Cuba de dos formas, o como ayuda humanitaria, que es lo que escuchaban recién, o efectivamente mediante los contratos vigentes de Pemex con la isla. Pero la petrolera estatal ya suspendió sus operaciones. Sobre ese punto le preguntaron también a Claudia para determinar si efectivamente era otra decisión de empresa soberana, ¿no? O si estaban respondiendo con esa pausa a presiones de la administración de Donald Trump. Bueno, sobre ese punto, obviamente que ella, digo obviamente porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Con toda la presión que viene imponiendo, pero pateo para afuera. Lo cierto es que Estados Unidos avanza para que la isla se quede sin recurso
alguno. Aprovecho, ya que la estamos mencionando, para contarles que Claudia Sheinbaum volvió a hablar con Donald Trump. Hablaron unos 40 minutos. El resumen que hicieron ambos, bueno, a él le encanta. Donald Trump ya lo ha dicho en varias oportunidades, le parece una mujer fantástica. No, le parece una mujer muy genial. La verdad que estamos bastante de acuerdo. Hay pocas cosas, ¿no? En las que podamos coincidir con Donald Trump. Bueno, justo ahí. Es extraño eso, ¿no? Porque él queda como fascinado con le tienes cierto respeto. Eso le pasa con Lula, le pasa con Sheinbaum, le pasa, ¿no? Con gente que está en las antípodas de su... Sí, para mí es la actitud lo que él le reconoce como valioso. Gente que no se arrodilla. Sí. De hecho, los europeos, lamentablemente, tuvieron una actitud mucho más condescendiente y cuando viajaron a la Casa Blanca los puso a todos del otro lado del como que no los respeta. No respeta a aquellos, efectivamente, que se arrodillen y que estén como tratando todo el tiempo de pincharlo un poquito, pero también alabarlo otro poco. Prefiere la gente que tiene como las ideas bien en claro, ¿no? Entonces, volvieron a hablar unos 40 minutos, lo que quisieron ambos dejar trascender de esa nueva charla telefónica es que, bueno, clima cordial, algún que otro elogio, una especie de foto, ¿no? De manera simbólica lo digo, pero una foto de sintonía política. ¿De qué hablaron? Hablaron de seguridad, hablaron de comercio, por supuesto. Esto sucede en plena revisión del TEMEC. Cuidado, el TEMEC es súper importante, no solamente para México, también lo es para Estados Unidos, para Canadá, pero están en medio de este baile. La llamada también ocurre en medio de una polémica, un escándalo, podríamos decir, por la captura de un narcotraficante canadiense, pero esa captura sucedió en México y se rumorea que intervino o participó de ese operativo, de esa operación el FBI. Bueno, sobre ese punto también Sheinbaum viene insistiendo en que no hay ninguna agencia extranjera o de Estados Unidos que efectivamente pueda participar en operaciones en suelo mexicano. De fondo, la presidenta de México lo que está buscando, por supuesto, y como siempre, contener el impulso intervencionista de Donald Trump, ¿no? Y también llegar a la negociación, a la mesa de negociación sobre el TEMEC en buenas condiciones. Bueno, seguimos hablando de petróleo, ¿no? Volviendo al tema de la energía, con una pregunta: ¿será el fin de la soberanía petrolera para Venezuela? Bueno, la Asamblea de Venezuela, que es bajo control del chavismo, acaba de aprobar una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la puerta a capitales privados, nacionales y extranjeros. En los hechos estamos hablando de uno de los giros, entiendo yo, más fuertes, digamos, hacia la privatización desde la estatización que impulsó en su momento Hugo Chávez hace más de 2 décadas. Es un cambio realmente de calado profundo, el que estamos mencionando ahora. La ley es una de las piezas que faltaba en ese esquema digitado desde Washington después del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y lo que podríamos calificar como un reacomodamiento o un giro geopolítico por parte de Caracas ante esas circunstancias, ¿no? Estados Unidos respondió ipso facto a ese avance, a esa aprobación de la reforma de esa ley, habilitando transacciones amplias con PDVSA, también levantando restricciones aéreas. Bueno, es una reforma que va a habilitar contratos directos con privados, comercialización por fuera de la estatal, arbitrajes internacionales, también algunos beneficios fiscales. Me parece, entiendo yo, con esos primeros elementos, el desmantelamiento práctico, digamos, ¿no? Concreto del modelo de nacionalismo petrolero que implementó en su momento el chavismo. De fondo, lo que busca Donald Trump es desplazar a Rusia, a China, convertir el petróleo en la moneda de cambio del nuevo alineamiento con Venezuela. Eso significa, por supuesto, ya lo sabíamos, pero cada nueva decisión y noticia lo viene a ratificar. El petróleo vuelve a ser la clave, ¿no? La llave de entrada al nuevo orden geopolítico en Caracas. Y vamos a terminar con una recomendación de lectura de cara a este fin de semana. Me resultó muy interesante la lectura de la nota de opinión que firma Alejandro
Alejandro Frenkel en Uso, Nueva Sociedad, con el título La trampa de Ptolomeo, porque las esferas de influencia no dan cuenta del mundo actual, se pregunta el autor. Se está instalando, y acá también lo venimos charlando en esos términos, la idea de que el mundo se está repartiendo otra vez en grandes zonas de influencia, ¿no? Con Estados Unidos, China, Rusia. Bueno, ahí lo que hace Alejandro es matizar, no es que va en contra de, dice, no es exactamente según él el caso. Dice, ojo con esta foto, es una imagen cómoda, una geometría reconfortante, pero no alcanza para describir lo que verdaderamente está pasando. Dice que es como el modelo de Ptolomeo, ordenado, prolijo, pero que simplifica en exceso una realidad que es mucho más compleja. Recordemos muy brevemente que Ptolomeo fue famoso por haber construido el modelo geocéntrico del universo, la Tierra en el centro, los planetas y el Sol girando alrededor, un sistema lleno de círculos y epiciclos para que las cuentas cerraran bien. Era un modelo muy ordenado, muy prolijo, elegante, funcional para su época, y durante más de 1000 años explicó bien lo que se veía en el cielo. El problema es que no describía cómo era realmente el sistema solar, simplificaba, forzaba la realidad para que encajara en el esquema. Por eso el autor de esta nota usa a Ptolomeo como metáfora. Dice, hay más competencia entre potencias, por cierto, pero eso no significa que haya esferas consolidadas. Es un texto largo y me parece que en un momento en que tratamos todos de entender un poco mejor el mundo en el que vivimos, vale la pena la lectura. Yendo a eso, entonces, me lo guardo para el fin de semana. Hasta acá la información, un gran panorama nacional, internacional, pero mientras tanto les decimos, no sé si ustedes ya nos tienen como medio favorito en su celular, si no se lo facilitamos. Mira, ahí aparece un QR, simplemente tenés que hacer como que sacas una foto, te va a aparecer un link, haces clic en el link y listo. Ya nos vamos a tener como medio favorito en tu celular, y por supuesto siempre en la sugerencia que tengas al destape como medio favorito en tu celular para que te puedas enterar de absolutamente todo. Maldita suerte. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.